Bien, estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a ver algunos elementos de el módulo de Human Capital Management o gestión de capital humano. ¿Ya? En esta oportunidad lo que vamos a hacer, vamos a aprender a crear una o estructura organizativa, una estructura organizacional, o también conocido como un organigrama dentro del programa SAP, y vamos a aprender a hacer un proceso de contratación directa. Bien. Entonces, para poder realizar una estructura organizativa, vamos a utilizar la pestaña de Human Capital Management. La idea, como les comenté, es que tengo una estructura organizacional como esta, ¿ya? Y por lo tanto, lo que queremos, ¿cierto?, es poder traspasar esta estructura organizacional a nuestra em, programa SAP, ¿bien? Donde, como ustedes eh, observarán, ¿cierto? Esta estructura organizacional tiene áreas o departamentos, ¿cierto? Y tiene también puestos de trabajo que vendrían siendo las personas. Es súper importante tener en cuenta esa diferenciación, ¿ya? Los organigramas siempre tienen áreas de trabajo o departamentos y tienen puestos de trabajo. Eso es súper importante para lo que vamos a ver a continuación. Bien, entonces esto lo vamos a llevar ahora a nuestro programa SAP. Bien, en Human Capital Management vamos a hacer clic en la aplicación que dice Create Position, crear posiciones. Bien, cuando ingresamos a esta aplicación por primera vez, vamos a encontrarnos con, nos vamos a encontrar con que no existen unidades organizativas, ¿cierto? Que estuvieran creadas, nos aparece la opción de empezar a crear una nueva, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos que comenzar a hacer es, vamos a buscar alguna estructura organizativa, ¿cierto? Y la vamos a modificar, ¿bien? Para este caso, ¿cierto? Vamos a desplegar las estructuras organizativas que estén disponibles y vamos a utilizar el concepto de búsqueda libre. El concepto de búsqueda libre nos va a permitir mostrar todas las estructuras organizacionales que están disponibles. Bien, entonces, para nuestro ejercicio vamos a apretar búsqueda libre, ¿ya? Vamos a seleccionar, ¿cierto? Vamos a tomar toda la cantidad de aciertos. Ya dice que se demora un poco porque evidentemente nos va a mostrar todas las estructuras organizacionales disponibles y vamos a darle clic al botón sí. Bien, en este punto de acá, entonces vamos a encontrar con que existen varias estructuras organizacionales, ¿cierto? Como ustedes verán, algunas que ya están creadas, otras no. Bien, y para efectos de nuestro ejercicio, el alumno debe considerar utilizar la estructura organizacional que tenga su número de usuario. Bien, entonces si por ejemplo su usuario es LEARN-010, usted va a tener que usar, ¿cierto?, esta estructura organizativa. Bien, como ustedes verán, aquí hay 2600 estructuras organizativas incluidas dentro de el programa, por lo tanto, evidentemente, ¿cierto? Vamos a tener harto de dónde escoger. Bien. Bien, entonces, por ejemplo, yo voy a tomar, en mi caso, voy a tomar esta estructura organizativa. Como ustedes verán, no tiene un nombre, no tiene un nombre, ¿verdad? Solamente se llama security y no tiene más elementos. Bien. Entonces, para poder comenzar a crear la estructura organizativa, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a asumir que esta organización pertenece a la empresa Global Bike, ¿ya? Entonces yo voy a hacer doble clic, ¿sí? Y aquí puedo cambiar el nombre. Voy a poner entonces Global Bike, ¿ya? Para efectos del ejercicio, ¿cierto? Voy a poner Santo Tomás, ¿cierto? Puerto Montt. Y lo voy a modificar, ¿cierto? Con mi número de usuario. Acá voy a poner una abreviación, por ejemplo, Global Bike GBS T003, aprieto la tecla Enter y como ustedes verán, aquí ya cambia el nombre de la estructura. Este nombre que estoy cambiando acá sería el nombre de la empresa, ¿bien? ¿Vale? Este nombre que estoy cambiando aquí sería el nombre de la empresa. O también puede ser el nombre de una sucursal, o puede ser el nombre, ¿cierto?, de alguna área distinta, ¿cierto?, a la organización. Bien, pero importante destacar que el primer nombre que vamos a tener aquí va a responder
al nombre de la empresa. Bien. Ok, entonces la idea es montar este organigrama dentro de nuestra organización. Bien, como ustedes verán, insisto, acá lo remarqué adelante, tenemos departamentos, ¿cierto? Que son recursos humanos, ventas, producción, logística y finanzas, pero también tenemos un área, ¿cierto? Que puede estar ligada acá, que es la gerencia y la subgerencia, que podríamos llamarle la dirección general, ¿ya? Pero para efecto del ejercicio lo vamos a dejar tal cual. Vamos a dejar, ¿cierto? Puesto aquí que tenemos, ¿verdad? Las áreas de recursos humanos, ventas, producción, logística y finanzas. Vale, entonces a partir de nuestra organización principal, yo voy a hacer clic en este botón que está aquí, ¿ya? Y dice el botón crear, ¿bien? Y cuando presiono el botón crear, aquí me permite hacer dos cosas. Me permite crear una posición, un puesto de trabajo, o me permite crear una unidad organizativa, que en este caso vendría siendo un departamento o un área de trabajo. Bien, yo voy a seguir la estructura de mi organigrama, ¿cierto? Donde primero tengo un gerente y un subgerente. Bien, entonces, primero voy a agregar, ¿cierto? Una posición que le vamos a llamar, ¿cierto? La posición de gerente, ¿ya? Bien, y acá pongo una abreviación, siempre voy a tratar de acompañarlo con mi número de usuario. Y como en este caso el gerente es el responsable, digamos, por decirlo así, o es un cargo de jefatura, lo voy a seleccionar como responsable de la unidad. Bien, voy a apretar la tecla Enter y ustedes van a ver que aquí se posiciona, ¿cierto? ¿Verdad? O cambia de color el dibujo y además aparece ahora aquí. Bien. Miren el paso siguiente, súper importante. El siguiente punto que debo agregar es el subgerente, ¿ya? Para poder agregar el subgerente, tengo que ver de qué unidad pertenece, por lo tanto, debo seleccionar la unidad principal, agrego una nueva posición y le doy el puesto de subgerente, ¿ya? SGTE, ¿cierto? O es una abreviación, y agrego el puesto de subgerente. Como ustedes se darán cuenta, ¿cierto? En este caso no puse que es responsable de la unión organizativa porque quien está mandando, ¿cierto? Quien tiene cargo de jefatura en este caso es el gerente, ¿vale? Bien, como recomendación, cuando ya tengo creado, ¿cierto? Las áreas, las divisiones, ¿cierto? Entonces acá lo que comienzo a hacer primero voy a crear todos los departamentos, ¿ya? Todos los departamentos. Recuerden que los departamentos están bajo la gerencia, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar nuestra unidad nuevamente y a partir de aquí vamos a crear entonces los departamentos. Para crear un área, un departamento, recuerden que tengo que hacerlo con esta pestaña que está aquí. Entonces voy a hacer clic, bien, y ahí se abrió una unidad organizativa y a esta área le voy a poner recursos humanos. Lo voy a acompañar, ¿cierto?, de una abreviación, ¿cierto? Y como es un área, ¿cierto? Aquí no aparece nada, no aparece nada más, así que lo vamos a dejar tal cual. Bien. La otra área se llama ventas y aquí súper importante. Si yo, por ejemplo, pongo el área de ventas y tengo seleccionado recursos humanos, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Que esa área va a quedar bajo la unidad de recursos humanos. Y no es correcto porque la unidad de ventas no está bajo la unidad de recursos humanos, sino que está a la misma altura de recursos humanos. ¿Ven? Lo que quiero decir es que recursos humanos, ventas, producción, logística están todos en la misma línea. ¿Ya? Por lo tanto, sería un error lo que yo hice anteriormente. Lo puedo borrar, ¿cierto? Seleccionando el objeto y eliminándolo de acá arriba. Bien. Y ahora selecciono, ¿cierto? Mi unidad principal y a partir de aquí, entonces creo el departamento que sería... esto es súper importante. Cada cierto tiempo va a aparecer el botón grabar y el botón grabar nos va a permitir, ¿no es verdad? Ir grabando. Voy a apretar grabar ahora, ¿ya? Pero es simplemente una advertencia. Bien. Bien, entonces aquí me apareció mi unidad organizativa nueva. Esta unidad le voy a llamar ventas, ¿ya? Y aquí le voy a poner, ¿cierto? Siempre la abreviación, ¿ya? Creo nuevamente ahora la otra unidad
que recuerden depende de la unidad principal. La unidad principal, ¿cierto? Ahora la que nos corresponde, ¿cierto? Es producción. Entonces creo una nueva unidad que se va a llamar producción. Agrego el número. Bien. Logística y finanzas. ¿Ya? Entonces, primero, como recomendación, cuando estoy creando una estructura organizativa, lo recomendable, ¿cierto?, es que primero puedan crear todos los departamentos, ¿ya? Y después las posiciones, excepto las primeras que son de gerencia y subgerencia o las que estén más arriba, porque esas sí son importantes que queden al principio. Bien, y la última que nos falta es finanzas. Agregamos entonces nuestra unidad de finanzas. Finanzas. Y con eso ya tengo todas las áreas creadas. Bien, ¿vale? Entonces aquí voy cargando, ¿cierto?, mi organigrama. Como ustedes verán, ¿cierto? Al principio esto no tenía nada y ahora sí se ha ido completando, ¿cierto?, con este esquema que tengo acá para ejemplificar cómo se usa esta aplicación. Bien, bien, lo segundo entonces es que voy a ahora crear las posiciones. Pero mira, importante, voy a crear a modo de ejemplo el jefe de recursos humanos y el asistente de recursos humanos, de tal manera que ahora lo voy a seleccionar aquí, ¿cierto? Porque esos cargos dependen de esta área, ya no dependen de Global Bike, ¿cierto? Sino que están, esos puestos de trabajo están insertos en esta área. Entonces voy a seleccionar el área, voy a colocar acá ahora una posición y voy a colocar aquí al jefe de recursos humanos. Como él tiene un cargo de jefatura, ¿cierto? Lo voy a poner, recuerden la abreviación. La abreviación puede ser la que ustedes prefieran, pero siempre acompáñenlo con el número de usuario para poder identificarlo. Y en este caso, como es un cargo de jefatura, lo voy a hacer responsable de la unidad organizativa. Aprieto la tecla Enter y ya aquí voy a observar, ¿cierto?, que aparece el puesto de trabajo. Para crear el cargo de asistente, ¿ya? Recuerden que debo tener seleccionada la sección, ¿ya? No el puesto de trabajo, sino que tengo que tener seleccionado el área donde estoy trabajando. Entonces voy a hacer clic en el botón y ahora voy a crear el botón de asistente. Cada cierto tiempo aparece la pestaña de grabar, no se preocupen por eso. Bien, así que le cambio acá ahora el nombre, ya, asistente de recursos humanos. Bien, y este va a ser ARRHH y lo acompaño de mi usuario. Bien, y le doy clic al botón Enter. Bien, ya eso es súper importante. Entonces, si se dieron cuenta, voy creando ahora para cada departamento, ¿cierto? Para ventas, ¿cierto? Ahora me voy a ventas, creo al jefe de ventas, ¿cierto? Y el jefe es un puesto directivo o un puesto de jefatura, así que lo selecciono. Bien, después tengo que colocar al vendedor 1 y vendedor 2. Bien, vendedor 1. Ya, recuerden que esos no son cargos de jefatura, ¿cierto? Bien, y mira, me han visto utilizar esta pestañita para bajar y para subir, ¿cierto? Me permite tener una mejor apreciación de cómo lo voy creando. Bien, bien, entonces, como ustedes se habrán dado cuenta, ¿cierto? Finalmente debo llegar a una estructura completa, ¿ya? Que para efectos del ejercicio le voy a mostrar una que tengo ya aquí completa. Debiéramos llegar, ¿cierto?, a algo como esto, ¿ya? Donde se muestren entonces los diferentes puestos de trabajo. ¿Ven? ¿Ya? Por favor, no consideren esta parte de acá arriba, sino que consideren, ¿cierto?, estos elementos que están aquí. Así se va creando,
¿cierto? La unidad. Por ejemplo, destacar que en el área de finanzas no hay un encargado de contabilidad, o sea, no hay una jefatura, sino que son todos encargados. Por lo tanto, el área de finanzas, ¿cierto? No tiene una jefatura, mientras que las demás sí tienen jefatura. Bien, entonces, en estricto rigor, en mi unidad organizativa, ¿cierto? Yo debiera ser capaz de poder revisar, ¿no es cierto?, la estructura organizacional correspondiente, ¿vale? Entonces, los puestos de trabajo, insisto, los sigo creando acá, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, me arrojó un error porque tengo seleccionada dos, tengo que seleccionar solamente una, ¿bien? Y se entiende entonces que para abajo tengo que ir creando los puestos de trabajo hasta completar, ¿cierto?, este esquema. Bien, por temas de tiempo no lo voy a terminar porque quiero mostrarles a continuación lo siguiente. Bien, como ustedes verán, aquí aparece dentro de nuestra estructura organizacional, ¿cierto? Aparecen unos códigos. Si a usted no le aparece esta pestaña de ID, de identificador, tienen que ir al icono que está aquí en esta esquina, ya lo selecciona y procure que esté seleccionada la tecla ID para que aparezca ya este identificador. Este identificador es súper importante porque con este identificador nosotros vamos a poder contratar un puesto de trabajo. ¿A qué le llamo contratar un puesto de trabajo? O sea, contratar un puesto de trabajo significa que yo ahora voy a contratar a una persona para que asuma un cargo. Bien, recuerden que lo que contratamos son personas, no departamentos. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener a mano, ¿cierto? Voy a considerar este número porque para ejemplificar voy a hacer la contratación del gerente de la empresa, ¿vale? Entonces, para poder hacer la contratación del gerente de la empresa, voy a tener que considerar este número, que es el número de la posición. Bien, voy a considerar dos puestos de trabajo. Voy a considerar el puesto de trabajo del gerente y voy a considerar el puesto de trabajo del de recursos humanos. Bien, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Anotar estos dos códigos que tengo aquí. Voy a anotar el código del gerente y el código del jefe de recursos humanos. Bien, entonces, una vez que yo termino toda la estructura organizacional, entonces, debo anotar, ¿cierto?, los números de las personas que voy a contratar. Bien, los puestos de trabajo, ¿vale? Bien, entonces vuelvo a mi ventana principal para poder contratar, ¿cierto? Voy a hacer clic en la aplicación Hire Employee, ya, esta que tengo aquí. Bien, aparece con un símbolo de una manito, ya. Bien, hago clic en esta aplicación. Bien, y al hacer clic en esta aplicación, como ustedes verán arriba dice medidas de personal. ¿Ya? Aquí puedo contratar, puedo desemplear, jubilar, dar de baja, transferir, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, cuando quiero contratar a alguien, el número de personal yo lo puedo agregar. Las personas en sí tienen un identificador. Recuerden que una cosa es el puesto de trabajo, ya que tiene un identificador que lo acabamos de anotar, y otra cosa distinta es el número de personal, es decir, es como el número de root o similar, ¿cierto?, de una persona. Es único, es por persona, no por puesto de trabajo. Por ejemplo, puedo tener 5 enfermeras, ¿cierto?, ¿verdad?, con puestos de trabajo, pero distintos números de personal. Bien, entonces, el número de personal siempre va a quedar en blanco. En la fecha voy a poner la fecha de contratación, que en general voy a utilizar la fecha actual, y voy a activar esta casilla que se llama contratación des mini maestro. ¿Ok? Contratación des mini maestro. ¿Ok? ¿Vale? Teniendo esos dos elementos, voy a ejecutar, ¿ya? Y acá estoy creando la medida. Aquí estoy contratando personas. ¿Bien? Estos primeros elementos los vamos a dejar en blanco y en la asignación organizativa, ¿ya? Me pide aquí la posición. En la posición es donde tengo que anotar el número, ¿cierto?, que tengo acá. ¿Ya? Yo lo dejé abierto para poder revisarlo, ¿cierto? Pero lo voy a buscar aquí.
Bien, ese número, el 50005548. Entonces ese número lo voy a anotar aquí. 50005548. ¿Ya? La división de personal, en este caso nosotros para otros ejercicios veníamos siempre usando Miami, voy a utilizar Dallas. ¿Ya? El grupo de personal dentro de las aplicaciones voy a utilizar el que dice activo. Y por último, en área de personal voy a utilizar la que dice U4, que es el área de empleado. Bien. Teniendo eso, voy a darle clic al botón grabar, ¿ya? Donde aquí voy a colocar algunos datos, ¿ya? Por ejemplo, voy a colocar aquí el dato, ¿cierto? Voy a colocar, por ejemplo, el apellido. em, por ejemplo, voy a contratar a, vamos a cambiar el nombre, ¿ya? Por ejemplo, vamos a contratar al señor Jack Sparrow, ¿ya? Voy a poner los datos obligatorios. Bien, una fecha de nacimiento. Recuerden que la fecha de nacimiento siempre va primero el mes, después el día y después el año, ¿ya? Y acá quiero hacer hincapié en algo, el número de seguro social. El número de seguro social siempre va a ser como un número de root, ¿ya? Para efecto de nuestro ejercicio vamos a utilizar el 618-253, ¿ya? Esos seis números siempre van a ser los mismos, ¿ya? Y los últimos tres números vamos a cambiar, cualquiera. Yo voy a poner cualquiera, cualquier tres números, los que primero se me vienen a la mente. Y si puse señor, tengo que apretar el botón que dice masculino, ¿bien? Voy a darle clic al botón grabar, ¿ya? Si por alguna razón no lo deja avanzar porque el número de seguro social ya está usado o ya alguien lo tiene asignado, usted simplemente busque cualquier otra combinación de tres números. ¿Ya? Recuerde que hay que cambiar siempre los últimos tres. ¿Ya? Entonces lo voy a dejar anotado aquí, ¿cierto? Como para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ya? El número de seguro social siempre va a empezar 618-253 y los últimos tres números son los que tienen que cambiar. ¿Bien? Ok, entonces, sigamos. Acá me está colocando, ¿cierto? Aquí ya apareció el puesto de gerente en Global Byte, ¿cierto? En este caso, en división de personal, voy a escoger el ejecutivo. Existe finanzas, recursos humanos, informática, logística, producción y compra. En el caso de ventas o cualquier otro, lo voy a asociar, ¿cierto? A finanzas. Ahí hay que buscar la mejor correlación. En este caso, yo voy a decir que la división de personal es un ejecutivo, ¿cierto? Porque en este caso es una línea gerencial. Bien, le doy clic al botón grabar, ya, me aparece la fecha, estoy delimitando, ¿cierto? Que a partir de hoy día esta persona va a empezar a trabajar, va a estar contratada, ya. Bien, y con eso yo ya tengo los elementos siguientes, ¿ya? Ok, llegando a este punto, simplemente le voy a dar clic al botón finalizar, ¿sí? Termino, ¿ya? El punto, ¿cierto? Me arroja la pestaña principal. Y si ustedes se dan cuenta, yo ahora voy a buscar la organización. Les voy a enseñar también cómo buscar la organización, ¿ya? Acá ustedes pueden buscar, por ejemplo, si le ponen su apellido o algún número, ¿cierto? Por ejemplo, yo me acuerdo que le puse Global o le voy a poner Santo, ¿cierto? Recuerden, ustedes ya saben utilizar, ¿cierto? Que cuando quiero que dentro del nombre aparezca parte, ¿cierto? El nombre, pongo asterisco al inicio y asterisco al final. Entonces yo voy a colocar que todo lo que diga Santo, ¿cierto? ¿Verdad? Me lo arroje, lo voy a buscar y como ustedes verán, por ahora solamente hay una organización que tiene la empresa Santo, el nombre Santo, ¿cierto? ¿Verdad? De Santo Tomás, ¿sí? Hago doble clic y aquí aparece ahora el Jack Sparrow, aparece contratado. Bien, aquí ya aparece, ¿cierto? Jack Sparrow ocupando la posición gerencial. ¿Ven? Como ustedes verán, ya no aparece aquí el nombre de gerente, sino que ahora cuando yo selecciono la posición de gerente, ¿cierto? Me aparece acá, ¿verdad? Dentro del puesto de trabajo la posición de Jack Sparrow
que comenzó a trabajar en la fecha de hoy, ¿cierto? Está trabajando en un 100%, ¿verdad? Y él es ahora el gerente de esta organización. Y de esa forma yo puedo ir contratando más personas. Bien. Cuando quiero contratar nuevamente, ¿ya? Cuando quiero contratar nuevamente, voy a tener lo siguiente. Va a aparecer por defecto el último personal contratado. Yo simplemente lo voy a borrar, ¿ya? Voy a borrar y voy a colocar al inicio, ¿cierto? Nuevamente la fecha. Voy a apretar nuevamente el botón contratación de mini maestro, ¿cierto? Pero recuerden, el número de personal está en blanco. Aprieto el botón ejecutar y comienza nuevamente el proceso. Aquí, como ustedes verán, ¿cierto? La posición quedó en blanco y algunos datos se repiten. Ahora voy a contratar al al jefe de recursos humanos, que el número era el 50005556. Bien, le doy clic al botón grabar, anoto el nombre, en este caso, ¿cierto? Voy a colocar el nombre del señor eh, William Turner, ¿ya? Y nuevamente agrego una fecha de nacimiento, ¿cierto? Ya recuerden que es mes, día y año y el número de seguro social, ¿ya? Miren, voy a poner un ejemplo, ¿ya? Para que ustedes vean, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando alguien ya usó el número de seguro? Voy a dar clic en el botón grabar y me va, bueno, aquí me arroja un error, ¿cierto? Que tengo que hacer coincidir eso. Voy a dar clic al botón grabar y también me dice que el número de seguro social está en otro empleado. Así que simplemente voy a cambiar los últimos tres números, ¿cierto? ¿Verdad? Un número cualquiera y le doy clic al botón grabar. Y ya me deja avanzar a la siguiente posición. Como estoy contratando a alguien de recursos humanos, cambio la división, ¿cierto? A Human Resource. Bien, le doy clic al botón grabar, ¿verdad? Lo delimito, ¿cierto? Y cuando ya llego a este punto de los privilegios, simplemente le doy clic al botón finalizar, ¿bien? Y cuando ahora quiero buscar nuevamente mi organización, ¿ya? Quiero buscar nuevamente mi organización, recuerden que para buscar la voy a buscar acá como parte del nombre, ¿cierto? Nuevamente voy a poner santo, entre comillas, y ahora tengo contratado, ¿cierto? Al jefe de recursos humanos, que es el señor William Turner, y al gerente, ¿cierto? ¿Verdad? Que es el señor Jack Sparrow. Bien. Entonces, para efectos de nuestro ejercicio, ustedes tienen que trabajar con la creación de las unidades organizativas, así como también la contratación de personal. Por último, estimados estudiantes, si por alguna razón ustedes no saben cómo buscar, siempre pueden hacer el paso inicial, que es hacer una búsqueda libre, ¿ya? Y acá van a aparecer siempre todas las organizaciones. Bien, como yo ocupé las primeras, ¿cierto? ¿Verdad? Las puedo volver a revisar, puedo revisar todas las que yo quiera, ¿ya? Incluso ustedes podrían em, usar más de una, ¿ya? Para efectos del ejercicio, yo les voy a pedir que ustedes utilicen la que está asociada a su número de usuario, pero también hay muchas más para usar, ¿ya? Así que no hay ningún inconveniente con modificar cualquiera de las que están ahí, siempre y cuando no afecte el número de usuario de sus compañeros. ¿Bien? Eso es el módulo de recursos humanos donde contempla la incorporación de una unidad organizativa y la contratación.